Esta lectura parece como que viene de una continuación y es así. Los que vinieron hace 8 días saben de qué estoy hablando. Los que no vinieron, esa lectura está rarísima. Mire, voy a hacer el test de quienes vinieron hace 8 días. Con sus 2 manos haga la seña que Cristian les enseñó, mirándome a mí. Ahí los que hicieron la seña, aférrese. Ya usted sabe. Sí, los que se conectaron. Aférrese. Ahí supe quién se había conectado y quién había venido a la iglesia. Estamos como iglesia predicando el libro a los hebreos. Y el libro de los hebreos hace particularmente 5 advertencias. La primera ya la vimos, es no descuidemos la fe. Eso está en Hebreos 2, cuando vimos Hebreos 2, nos habla acerca de eso, de no descuidar nuestra fe, de que hay que cuidarla. Luego nos habló de la incredulidad. Yo digo que ese es el mal del cristiano. Cuando el cristiano empieza a tener incredulidad, eso es una enfermedad, es algo que nos puede matar espiritualmente. Y hoy llegamos a una tercera advertencia que hace el predicador de Hebreos, el escritor de Hebreos, y es la inmadurez espiritual. Y la inmadurez que habla la palabra aquí desde los Hebreos es como alguien que paró su proceso, alguien que se detuvo, alguien que no avanzó más, alguien que iba en su desarrollo normal y de un momento a otro como que desistió. Pero es curioso que si uno viera el idioma original, lo que dice es, ¿sabe qué? ¿Por qué no está avanzando? Es por pereza. Dana está aquí. Cuando Dana era bebé, recién estaba mamando, recién nacida, empezaba a mamar. No succionaba. Ella se dormía. No se va a poner, pero a mí me gusta decir así, o sea, la mamá le ponía la teta, así se dice, ¿no? ¿Cómo se dice? Se dice la teta. La mamá le ponía la teta y ella, no, pues checa, es más feo que seno, es como el coseno y eso es como matemáticas. Entonces, Paulita la ponía a succionar leche y ella daba 2, 3 succiones y le daba pereza y se dormía. ¿Qué nos tocó? Terapia ocupacional. Y entonces la terapista nos ponía a hacer el siguiente ejercicio. Estimulación. Hasta que ella decía, es que no tiene desarrollados aquí los musculitos, no tiene el reflejo, entonces hay que hacerle la estimulación para que no le dé pereza comer. O sea, estábamos en una condición muy difícil porque recién nacida lo único que puede alimentarla es la leche y no quería tomar la leche. ¿Cómo iba a avanzar? ¿Cómo iba a madurar? ¿Cómo iba a crecer? ¿Cómo se iba a desarrollar? No, tocaba hacerle ejercicio, estimulación. Y pensando en la prédica de hoy, hacía unos días había leído a los que son maestros, léanse este libro, es de una psicóloga que se llama Carol Dweck. Después les paso el nombre si les interesa. Hablando de eso, del estancamiento, porque les hablé del estancamiento en lo físico, pero ella decía que en la educación, en lo emocional y en todas las áreas de la vida en algún momento puede haber un estancamiento, una inmadurez, un querer no avanzar más, un querer no crecer más en cualquier área de su vida. Y ustedes ya pueden ir pensando en qué áreas de su vida como que se estancó, como que usted estaba creciendo, sea en lo que sea, sea en lo que sea. Obviamente primero lo espiritual. Piensa en su área espiritual. ¿Usted siguió creciendo espiritualmente? ¿Hubo un momento donde pasó algo y se detuvo ahí? ¿O simplemente como que no solo se detuvo, sino que retrocedió? Bueno, ¿qué hace la psicóloga? La psicóloga hace un experimento con sus niños y dice que les pone unos rompecabezas fáciles a su grupo de niños. Y entonces los niños arman los rompecabezas.
Todos arman los rompecabezas, eran unos rompecabezas fáciles. Pero a partir de ese momento ella parte el grupo en dos. Grupo 1, grupo 2. Al grupo 1 le dice, ¿ustedes son muy inteligentes? ¿Cómo? O sea, armaron esos rompecabezas. Al grupo 2, por el contrario, le dice, ustedes tienen grandes capacidades. Ustedes tienen, con gran esfuerzo, lo han armado. Es decir, en un grupo les dijo, yo confío en sus habilidades. Y al otro le dijo, ustedes se han esforzado. Luego volvió a hacer otro ejercicio con rompecabezas, pero esta vez los rompecabezas eran más difíciles y los puso a escoger. ¿Qué pasó con este experimento? A los que les había dicho que eran muy habilidosos para armar este rompecabezas, vieron cuál estaba más fácil y entonces fueron y escogieron uno más fácil. A los que les dijo, ustedes tienen grandes capacidades, fueron y escogieron un rompecabezas más difícil y avanzaron. Y parece como que el escritor de Hebreos está haciendo más o menos esto, porque les está hablando de, ¿y ustedes por qué están estancados? Y más adelante les va a recordar lo que han hecho. Al final, la psicóloga dice, el ser humano a veces actúa como en una mentalidad fija. Y hay otro grupo que tiene una mentalidad de crecimiento. Esto usted lo puede aplicar al área de su vida que quiera. Y en lo espiritual, que es lo que a Abba Padre le compete, aunque somos iglesia integral, pero en lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Puede ser que en nuestra vida espiritual ya aprendimos, seguramente algunos hasta teología estudiaron, o mire, conocer a Dios, imagínense de quién estoy hablando, jamás se termina, porque es Dios. Jamás podríamos terminar de conocer de su misericordia, de su bondad, de su amor. Conociendo cada una de esas cosas se le van sus 80, 90 años que vaya a tener sobre esta tierra. Pero no es por una adquisición de conocimiento intelectual, sino es por el deleite de conocerlo más y más, que entre más lo conozco, más quiero acercarme y más quiero saber cómo es esto de ser hijo de Dios. Esta mañana la canción, en ese sentido, claro que debemos ser niños. Como un niño miraré, como un niño lloraré delante de tu presencia, como un niño embelesado mirando la obra de Jesús en la cruz, como un niño entendiendo su perdón, diciendo, yo no lo merezco, soy tan niño, pero la creo como un niño miraré la hermosura del Señor. Amén. En el versículo 11, volviendo a los Hebreos, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? Estaba hablando, Cristian nos habló hace 8 días del sacerdocio de Cristo. Hay mucho que decir del sacerdocio de Cristo, pero el escritor de Hebreos dice, ay, me toca parar ahí, no puedo avanzar porque primero que todo es difícil de explicar, no porque sea incomprensible, sino porque se hicieron perezosos para escuchar. Si alguno tiene esa versión, en alguna de las versiones, esta dice, mire esta versión tan interesante, se han vuelto apáticos y no escuchan. ¿Cómo que? Eso ya lo sé. Entonces uno como predicador cada 8 días preocupado, pero ¿cómo hago para que este mensaje llegue? Claro, porque uno trata de tener diferentes herramientas para que la palabra llegue y sea efectiva en cada oyente y en cada creyente. Pero uno a veces ve gente que como que
no en esta iglesia, fue en una que me invitaron a predicar por allá en Suba. Uno decía, pero yo le predico, le subo la voz, le cambio el tono, me muevo, le hago ventanas para que la entienda. ¿Y de qué fue que habló? Oiga, despierte, deje la pereza espiritual, quiera anhelarlo más, no porque sea, si fuera para ganar plata, no, para deleitarse en su presencia, para poder venir. La alabanza de hoy estuvo espectacular, para que usted los domingos llegue y levante sus manos y levante su voz y levante sus señas y pueda decir, a pesar de todo, estoy aquí. A pesar de todas esas dificultades de esta semana, porque los hebreos sí que la estaban pasando mal. Cuando lleguemos al capítulo 10, que no sé quién lo va a predicar, ustedes se van a dar cuenta que es que esta gente que está escuchando está sufriendo persecución, está sufriendo encarcelamiento. Las familias los odian por ser cristianos, por el nombre de Cristo. Y el escritor tiene que decirles, venga, no se quede ahí porque usted vienen pruebas, vienen dificultades. Esta mañana hablaba con alguien que se paró ahí, había dormido toda la noche en la calle y yo le dije, la vida él decía, pero ¿cómo arreglo esta vida? Es que es injusta. Yo le decía, la vida va a ser injusta. Y me decía, pero ¿cómo tengo que hacer para que me amen? Imagínese usted, no era mendigo de calle, era mendigo de amor. Pero yo le dije, usted no puede hacer eso. Usted no puede estar mirando a ver quién lo ama a usted. Usted tiene que primero amarse a usted mismo. Si usted no tiene la estima por lo que usted es, por lo que Dios, a ustedes creyentes, por lo que Dios ya ha hecho en ustedes, y al que no lo tiene, por lo que Dios puede hacer, nadie lo va a amar. Eso se llamaría en otros términos el amor propio. Que sí, que aunque Pablo dice todo lo tengo por basura, pues él tiene todo por basura porque es que Jesucristo es superior a todo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Toda la vida, no solo el domingo, sino después del culto cuando salimos y nos vamos a comer chicharrón, churrasco, picada, calentado, los que tienen que comer calentado. A la pastora nunca hubo que hacerle así. Ella está sobreestimulada en el alimento. Debían haber avanzado. ¿Y saben por qué debemos avanzar? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Y ojo aquí, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Defensa de la fe. Hacer apología de la fe. Preparados, dijo la pastora, ¿dónde están los que tienen la espada? Preparados para defender su fe, preparados para decir yo creo en Cristo. Para mí Jesucristo no pasó de moda, para mí Jesucristo no pasó después de la pandemia, para mí Jesucristo permanece hasta hoy y hasta el fin de mis días estaré yo con Él. Y ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Defiéndalo, defienda su fe. Así como usted defiende su ideología política, sea cual sea. Porque en la iglesia hay de derecha y hay de izquierda. Eso no, pero defienda con más ganas su fe. Si usted es del mejor equipo del mundo que es Nacional, defiéndalo. Y si usted es de uno menos de Millonarios, pues igual defiéndalo. Dije Millonarios.
Nacional, No, de verdad, defienda su fe más, con más fervor. ¿Usted es apasionado por la política? No, métale más. Decía mi papá, métale injundia. Métale injundia. Bueno, decía otra cosa, métale, pero estamos en la iglesia. Métale testosterona. Eso quedó bien dicho así. Métale testosterona. De verdad defienda su fe. Porque usted llega a cualquiera y le da 3 vueltas. Y no hablo otro religioso, hablo a alguien que lo va haciendo deslizar de su fe y lo va sacando y lo va haciendo perder. Y detrás de usted sabe quién va, su familia. Y detrás de usted va a los que usted discipuló un día, y detrás de usted van, porque no crea, cuando usted ha sido creyente hay mucha gente que tiene la mirada en usted. Usted ni se imagina las miradas que hay sobre usted, esperando su caída para decir, ¿sí ve? Yo sabía que usted, eso era falso. Por eso el que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Y si hoy usted se siente firme, bien, amén. Pero mire que no caiga. Y si usted todavía no está firme, afírmese. Póngase en pie. El problema de ellos es que están inmaduros. Tienen una pereza de, ¿cómo se dice eso? Digluir, alguien que me diga esa palabra. Digluir. Deglutar. Ay, gracias, Leo, usted que es experto. Deglutir o degluar. De tragar. Más fácil. El problema era, yo será que no, precisamente no querían tragar sólido, ellos tenían una fe. ¿Cuál era su fe? Matar cabros, cabritos, corderos, sacrificios, matar animales, una vez al año esperar el perdón. Ellos confiaban en eso. Ellos confiaban en un hombre que podía entrar detrás del velo y pedir perdón. Imagínense, le tocaba pedir primero perdón por sus pecados y después por el pueblo, el sumo sacerdote. Pero los judíos confiaban en eso, empezaron a confiar en eso. Este grupo de hebreos, después de que conoce a Cristo, después que sabe que Cristo es el cumplimiento, que Él es el Cordero que morirá una sola vez, que Él es lo que les empieza a decir, Él es su sumo sacerdote, que Él es el Rey, que Él es el nuevo autor y consumador de la fe, que Él es superior a Moisés, que Él es superior a los ángeles. Estos tontos quieren devolverse a matar corderitos. Y tal vez ese no es su problema porque usted no fue judío antes de ser cristiano, pero usted sí tenía una vida antes de Cristo. Y esa vida a veces lo empieza a jalar a usted. Y lo que usted creyó que ya había con la fuerza de Cristo superado, vuelve y tropieza con la misma piedra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Usted necesita terapia. No avanzó, no cambió le dio pereza seguir creciendo en su vida espiritual. Llegó un momento donde confió demasiado en lo que usted había aprendido espiritualmente. Usted creyó que eso era suficiente. Usted creyó que el aprender tal vez unos libros de la Biblia, de aprender cosas acerca de la Biblia era suficiente. Pero la intimidad jamás se acaba. Y pueda que usted conozca todos los elementos de la Biblia, profetas menores, profetas mayores, libros proféticos, el Pentateuco, libros deuterocanónicos, que todo, hasta el libro de Enoc se habrá leído usted de pronto, que no está en el canon, pero usted dijo, no, yo tengo que saber qué es lo que dice. Se lee los evangelios apócrifos y la comunión.
y la comunión con Cristo. Usted puede aprenderse de pasta a pasta la Biblia y la comunión. Ahí es donde viene la pereza. Porque aprenderse el libro jamás se lo va a aprender, eso sí se lo digo. Usted cree que se lo aprendió, pero jamás se lo va a aprender. Pero la comunión se disfruta porque no tiene límite. Y la comunión es un deleite y es el momento de intimidad y son los momentos silenciosos entre tú y el que ha dado la vida por ti, el que más te ha amado, el que demostró el mayor amor. Luchas, miedos, adicciones, depresión, ansiedad que usted creyó que ya había superado, volvieron. ¿Qué pasó? ¿Volvió eso? Es que si su fe se corre, yo no digo que de creyente no sienta uno momentos tristes. Claro que hay luchas, claro que hay dificultades, pero acuérdese de Cristian. Me agarro a mi fe y cuando tengo una lucha me agarro, y cuando viene la dificultad me agarro, y cuando viene la depresión me agarro a mi fe, y aun cuando mi esposa me regaña me agarro a mi fe. Y si tiene suegra, agárrese a su fe. Este es el problema: inmadurez. No queremos avanzar espiritualmente. Y aquí viene, el escritor dice, capítulo 6, versículo 1, dice: por tanto, deje ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Es decir, y si tienes otra versión, leamos esta a ver qué dice. Por eso, mire, oiga, ¿qué capítulo para raro esta porción? Usted lee en cada versión de la Biblia. Si es NTV le da una idea, si es NBI le da una idea, si es Reina Valera le da otra idea. Vamos a ver la idea de Dios. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios. Sí, lo que les está diciendo es: mire, ustedes no pueden seguir con lo que habían aprendido. Ustedes ahora tienen el cumplimiento de la fe. Ustedes ahora ya saben que no es por matar un cordero, que no es la sangre de esos animalitos, sino que es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cordero que se entregó voluntariamente con un sacrificio que es una vez y para siempre. Y eso usted lo sabe, y yo no puedo estar recalcándole todo el tiempo eso. El creyente ya sabe que Jesús murió por él. Todos aquí creo que todos si alguien no lo sabe, mire, el Hijo de Dios se despojó de ser Dios, vino a la tierra y murió por usted, porque lo ama, si usted no lo sabía. Pero a partir de ahí usted debe agarrarse y avanzar. Y es que quiero ya ir a la última parte. El versículo 2 dice, y sigue diciéndole cosas del antiguo pacto, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección. Ahí tienes LA. Bueno, ya les digo por qué. Vuelvo a leer. De la enseñanza sobre lavamientos o de bautismo, seguramente alguna Biblia dice así, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estos, para que haya una mejor comprensión del pasaje, cuando habla ahí de esos lavamientos, de esos bautizos, no es el bautizo que estipuló Cristo, sino son los lavamientos que hacían los sumos sacerdotes. Es que ellos querían seguir viviendo como vivían antes de Cristo. Ese es el problema. Se lo resumo.
Usted no quiera vivir como antes vivía. Anhele más bien, ahora con Cristo, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a disfrutar esta vida? Y viene aquí una palabra terrible, que tal vez usted la ha escuchado. Y es en el versículo 4. Porque es imposible que a los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esto resumido se llama apostasía. Querer volver para atrás, querer desertar, querer negar la fe, querer rechazar. Dice, es imposible. Es imposible que alguien que haya disfrutado de la miel, del gozo de sentir el perdón, la libertad de vivir, quiera volver atrás. O sea, el escritor no lo entiende. ¿Cómo es que alguien anhela la otra vida? ¿Cómo es que hay alguien que anhela vivir lo otro? Claro, y volvemos a nuestro cuento del espíritu y el alma y el cuerpo. Lo que pasa es que hay una pelea intensa por el alma. O sea, cuerpo y espíritu se la pasan peleando por nuestra alma, pero locamente. O sea, es una batalla constante. Y entonces, claro, el cuerpo dice, esto es más rico, lo de antes de Jesucristo es más rico, generalmente dice así. Y el espíritu le dice, no, mira, aunque hay cosas ricas de allá del cuerpo, aquí hay cosas que puedes disfrutar del cuerpo, no se quitan, usted me entiende. Pero hay que hacerlas a la manera de Dios, a la manera de Dios. Y entonces el alma dice, ¿para dónde cojo? Y ahí es cuando su alma puede apostatar, porque dice, ¿sabe qué? Solo me interesa lo del cuerpo, lo del espíritu. Y ahí es la lucha continua. Y todos vivimos esa. ¿Usted cree que esta mañana Paola, oiga, pero levántese que tenemos que ir a la iglesia? Y yo, no, déjeme dormir. El cuerpo. Pongan a predicar a otro. Pero viene el espíritu y dice, vamos. Claro, el domingo llega uno ya como que, vamos, hijo, levantaos de ahí. Y el escritor de Hebreo dice, hay una promesa. Hay una promesa. ¿Cómo estoy de tiempo? Dice, hay una promesa. 9 y 10. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de su amor. Mire, voy a volverlo a leer porque yo sé que esto no por una revelación, yo sé que aquí hay gente que ha hecho por esta obra mucho, y esta palabra es para usted que ha estado en los caminos del Señor y ha sido servidor de Él. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Sí, aunque la palabra al principio es dura, les dice inmaduros, les dice apóstatas, les dice, ¿sabe qué? Les he hablado duro, pero Dios no se olvida de lo que usted ha hecho. Y tal vez aunque usted se alejó por la palabra que usted predicó algún día, hay unos en los caminos de Dios. Estábamos en un seminario y los expositores que seguían eran unos pastores más o menos 60 años. Y cuando empezaron a contar su testimonio, pastores ya de una iglesia grande, yo no sabía. Le voy a confesar, me quebranté.
Y dicen, agradecemos en este momento a Jacqueline y a Orlando que nos discipularon. Yo dije, ¿cuánto recorrido? O sea, me está hablando de una historia de 30 años. Una palabra que recorrió 30 años y llega hasta una conferencia donde yo estoy. Ver dos personas allá en una iglesia grandísima predicando y diciendo, gracias por el discipulado que Orlando y Jacqueline nos dieron. Sí, la pastora Jacqueline y su esposo. El pastor que estaba ese día decía, gracias a ese discipulado, hoy estoy predicando y tengo una iglesia. Dios no se olvida de lo que usted ha hecho. Dios no es injusto. El tiempo que usted dedicó a la obra de Dios, Dios lo recuerda. Dios sabe. Dios sabe cuánto usted ha dedicado a la obra de Dios. Los tiempos que usted dejó de divertirse por predicarle a alguien, por enseñarle a alguien, Dios se acuerda de eso. Tal vez haya sillas compradas con su dinero en otra iglesia donde tal vez le pagaron mal a usted. Pero sepa que tal vez en esa silla en este momento hay alguien sentado y con un corazón limpio, porque esa persona que esté en esa silla no sabrá lo que ocurrió, pero gracias a esa silla que tal vez usted compró en otra iglesia, alguien está escuchando la palabra y el nombre de Cristo está diciendo, sí, yo creo en Cristo. Tal vez hoy haya un nuevo creyente en esa silla, uno que va a saber cómo funcionan las cosas del reino de Dios. Nadie sabe. No, nadie sabe para quién trabaja. Sí, yo sí sé para quién trabajo. Yo trabajo para el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Cristo, Cristo. Se demora a veces. Les dice, y a veces la vida, las promesas de Dios se van a demorar. Mire, a Abraham le tocó esperar 25 años para su promesa. Imagínense, Abraham que caminaba con Dios 25 años, pero esperó pacientemente, y eso es lo que le va a relatar después a los hebreos. Esta predicación va hasta el versículo 20 del capítulo 6, pero no voy a leer todo el capítulo, no se asuste, el almuerzo sigue en pie a las 12, tranquilo. Pero sí le voy a contar que Abraham tuvo que esperar mucho para su promesa. Y es lo que les va a relatar en el capítulo 6. Decirles, mire, ustedes que son hebreos, ustedes conocen la historia de Abraham, cuánto tuvo que esperar para que se hiciera el cumplimiento de que iba a ser una multitud su descendencia, que lo iba a bendecir. 25 años para que Sara pudiera concebir. Tuvo que esperar. Y al final, en el capítulo 6, el versículo 19 y 20, nos va a dejar, yo creo que la enseñanza, ya me quebranté, la enseñanza más hermosa. Bueno, primero les ha dicho, vea lo que hace Dios con usted. Le va a jurar por dos cosas a usted, que Él no es mentiroso. Imagínese, Dios le tiene que jurar a usted porque usted todavía no cree, porque usted quiere todavía devolverse a la vida que tenía antes. Usted quiere devolverse para atrás y Dios tiene que en esta mañana decirle, ¿sabe qué? Le voy a jurar por dos cosas. A usted, humano carnal, chuletudo diría otro, le voy a jurar por mi palabra y por mi nombre, las dos cosas que jamás cambiarán, que mis promesas se van a cumplir. Y no le estoy hablando de promesas en esta tierra, esa la dejo para los charlatanes. Le estoy hablando de las promesas que son en los lugares celestiales, en el reino eterno, en el reino venidero. Se lo juro por mi nombre y por mi palabra, que un día estarán conmigo en mi paraíso, en mis mesas, comiendo y deleitándose con mi presencia. Se los juro, dice Jesús.
tranquilos, me voy a preparar. Imagínese, Jesús se fue a preparar lugar para usted. Está ya arreglando todo, alistando todo, esperando su llegada. Y tiene que jurarlo. ¿Cómo quedó el título de la prédica? Es que Angie me edita mal los títulos y al final no sé cómo. ¿A qué está anclada tu alma? ¿A qué se agarró tu alma que te detuvo? ¿Cómo es el símbolo de ancla? Yo no sabía esto, pero estudiando este pasaje dije, ¿y cómo es que se ancla un barco? Porque ahí en el versículo 19, vamos a leer desde el 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la esperanza del Señor, de lo que Él nos ha hablado, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él dice, esta es su ancla, la esperanza de la fe en Cristo Jesús. Y yo dije, pero ¿cómo es que se ancla un barco? Porque pues yo sabía estirar el ancla, ¿sí? Eso es lógico, pero yo quería saber más acerca del proceso del ancla, porque dice, esta es su ancla. Pues sucede que primero el ancla está agarrada a una cadena. Llega el barquito y dice, aquí voy a fondear. Entonces llega cerquita a la orilla, calcula el capitán del barco, dice, aquí hay como una profundidad de 5 metros más o menos. ¿Sabe cuánta cadena necesita? 6 veces más cadena o 5 veces más cadena. Es decir, si está profundo 7 metros, necesita 7 por 5, 35 metros de cadena. ¿Usted ha visto las cadenas de los barcos? Cada eslabón de esa cadena es grandísimo. Entonces el barco suelta el ancla. El ancla está agarrada de la cadena. Y el barco empieza a retroceder. Y va dejando cadena. O sea, sus 30 hay solo 5 metros hacia el fondo, o 7 metros, 5 metros. Hay 5 metros hacia el fondo. Pero él tiene 30 metros de cadena, entonces tiene que retroceder 25 metros. Y luego empieza nuevamente a acercarse. ¿Qué pasa? El ancla se entierra. Con el peso de la cadena no dejan mover el barco. Pero ahora, ¿qué tiene que hacer el barco? El barco tiene que tener un punto de referencia, algo que le permita decir, sí, no me estoy moviendo, porque puede que el ancla caiga mal. Puede que el ancla no se ancle. Puede que haya caído en un lugar donde no logre enterrarse. Entonces tiene un punto de referencia. Y dice, sí, me estoy moviendo para acá. Sí, pero ahí sigo bien. Mi punto de referencia es el ventilador. Allá lo veo, ese es mi faro. Sí, la dificultad, sí, pero sigo viendo ahí. Vino la escasez económica. Sí, yo estoy viendo mi eje ahí. Peleé con mi mujer. Sí, no, pero si sigo viendo el ventilador, yo puedo arreglar esta situación. Se me murió el familiar que más amaba. No, pero yo sigo aquí. Yo pongo mi mirada y mi ancla está allá abajo. Mis eslabones que he lanzado son fuertes porque cada área de mi vida yo la he lanzado al Señor Jesús y miro a mi punto de referencia. Mi ancla está aquí, pero mi punto de referencia para el creyente, el punto de referencia es la iglesia. Usted conoció la fe, usted conoció a Jesucristo y dijo, sí, en esta fe yo me quedo, esta fe yo la quiero. Y entonces usted empieza a mirar la iglesia, sí, voy a culto, sí. Estoy trabajando, pero no quiero ir a la iglesia. Como que el punto de referencia se me movió. Esa es la manera de ver su vida espiritual. Ancla de mi fe, ancla de mi fe, ancla de mi fe. ¿Usted ya botó su ancla?
Usted ya dijo, ¿es Cristo mi Salvador? ¿Es Cristo a quien yo quiero seguir el resto de mi vida? Si todavía no es Cristo, lo entiendo. Mi mayor esfuerzo será enseñarle que es Cristo Jesús. Pero los eslabones de la cadena deben ser unidos al ancla. Mire, eslabón que no sea de un material fuerte, que no esté unido a Cristo, ¿por dónde creen que se va a romper la cadena? Su vida emocional es el eslabón que no quiere meter en esa cadena, por ahí se le va a romper, por ahí se le va a ir. Su desorden sexual, todavía no ha logrado ponerlo al sometimiento de Cristo. Luche, porque por ahí se le puede ir su vida de fe, porque por ahí un día usted puede decir, ya ni quiero ver el punto de referencia. Decisiones. Pero yo le digo, ¿sabe qué? Así como lo dice el autor de los Hebreos, Dios no se olvida de su fe y sabe de sus luchas. No tenemos un sacerdote que no fue hombre, tenemos un sumo sacerdote que vino aquí y sabe de sus luchas y de sus dificultades, y que en esta mañana te dice, sigamos en el camino, vamos, vamos. Mi cadena agarrada de mí es larga todavía. Sígueme y sírveme. Y sé mi hijo, quiero darte mi amor. Póngase de pie. Y si Dios le ha hablado, dele un aplauso al Señor.